Bueno, como sabemos, los altos niveles de contaminación hacen que en los últimos años se haya venido desarrollando un proceso de eutrofización de las aguas a nivel mundial y esto induce la floración de varios tipos de cianobacterias y muchas de ellas son grandes productoras de cianotoxinas. En este caso queremos hacer énfasis principalmente en las microcistinas, las cuales son toxinas del tipo de las hepatotoxinas. Grupo que lleva el nombre por el género Microcystis, el cual es donde se produce más de esta toxina, aunque otros géneros también lo producen. Aquí vemos la fórmula general de estos péptidos. Las microcistinas tienen una estructura de anillo peptídico formado por 7 aminoácidos, 2 aminoácidos proteicos y 5 no proteicos. En la imagen observamos la estructura general de la toxina, donde se están señalando los 7 aminoácidos. ALA representa alanina, X una alta variedad de aminoácidos, el tercer aminoácido proviene del ácido aspartico y Z también representa una alta variedad de aminoácidos. ADDA representa el ácido aquí escrito, el sexto es el ácido glutámico y por último metil de hidroalanina. Las variantes de microcistinas se diferencian por los aminoácidos en X y Z, además de la metilación o desmetilación del tercer y el séptimo aminoácido. Dependiendo de los distintos tipos de aminoácidos que conformen la estructura de la microcistina, esta tendrá un nombre determinado por las iniciales de los mismos, siendo la más común la microcistina LR con los aminoácidos leucina y arginina. Aquí vemos la estructura de la microcistina LR con un residuo de leucina en la posición 2 y una arginina en la posición 4. Algunas variantes como LA presenta leucina y alanina, YR presenta tirosina y arginina, YA tirosina alanina y YM tirosina y metionina. Además hay isoformas generadas por metilación, hidroxilación y epimerización. Aquí vemos diferentes tipos de microcistinas que se pueden encontrar. Recientemente se han determinado 246 variantes de estas microcistinas, las cuales, según la diferencia de aminoácidos y de grupos metilo, conlleva una diferencia en la toxicidad. En cuanto a los aspectos ecológicos en el desarrollo de blooms, tenemos tres características principales. La primera es el aumento de temperatura, la cual permite un menor número de células productoras, pero una mayor concentración de toxinas en cada una de las células. Y este comportamiento se ha visto en temperaturas de 18 a 25 grados centígrados, puesto que a mayor temperatura, pues la toxina comienza a ser degradada. Esto se debe principalmente a las adaptaciones de las cianobacterias con respecto a la luz intensa y al mismo estrés oxidativo producido por altas concentraciones de oxígeno, pues como resultado de la fotosíntesis activa. La segunda característica es el incremento de nutrientes disueltos, ya que se han encontrado genes asociados a promotores con relación a los elementos de hierro y nitrógeno, por lo cual son importantes estos dos elementos. Además, el crecimiento de agregados y colonias con respecto al pH presenta pues gran adaptabilidad y esto se debe principalmente al uso de bicarbonato como fuente de carbono y al uso de urea como fuente tanto de nitrógeno como de carbono. Finalmente, la última característica es el aumento de lluvias y desastres naturales que permite la movilización de los nutrientes en la columna de agua y permite que pues estas toxinas que han sido sedimentadas puedan volver a distribuirse pues por toda la columna de agua. Entre las especies productoras de microcistinas se pueden encontrar dos grupos. El primero son los géneros en donde comúnmente se produce, como puede ser Dolichospermum, Aphanizomenon, Microcystis o Plantotrix. Por otro lado, encontramos géneros en donde no es tan común la producción de esta toxina, como lo puede ser Anabaexis, Nostoc o Nodularia. Independientemente de que en el género se haya reportado que haya producción de esa toxina, no implica que todas las especies la produzcan. Y asimismo, en las especies donde se ha reportado, no en todos los individuos se expresa, ya que eso está delimitado más que todo por cepas. El género más representativo y estudiado es el género Microcystis, el cual se caracteriza por generar organismos que forman agregados celulares, los cuales son mediados por la producción de mucílago. Este mucílago dictamina la forma que tiene la colonia, la cual puede ser desde irregular hasta esférica. El mucílago es uno de los caracteres más importantes a la hora de determinar especie, dado que la forma del mucílago y su capacidad refractante son característicos de cada especie, asimismo como los diámetros celulares. Una de las especies más representativas es Microcystis viridis, el cual se caracteriza por presentar células ligeramente superpuestas dentro de sus colonias. Asimismo, el margen de la colonia suele ser ondulado
y tiene una capacidad más o menos refractiva. Las colonias normalmente no son tan densamente pobladas como se puede apreciar en otras especies y presentan una forma irregular en donde se aprecia una tridimensionalidad que tiende hacia la forma cúbica. En estas especies se ha encontrado que algunos individuos producen microcistinas de la variedad arginina-arginina. Por otro lado, podemos encontrar la especie Microcystis botrytis, la cual se caracteriza por presentar un mucílago que no tiene capacidad refractiva y que el margen de su colonia en este caso es irregular. Normalmente podemos encontrar células densamente aglomeradas hacia el centro de la colonia. Individuos de esta especie se ha encontrado que expresan la variedad de microcistinas arginina-arginina o leucina-arginina. Otro de los géneros importantes es el género Dolichospermum, el cual está conformado por varias especies que antes pertenecían al género Anabaena. Este género es fácilmente reconocible dado que presenta organismos filamentosos con diferenciación celular. Una de las especies importantes es Dolichospermum flos aquae, el cual se caracteriza por presentar aquinetos que tienen una forma arriñonada y sus heterocistes son de un tamaño diferente a las células vegetativas. Estos organismos presentan enrollamientos irregulares. Asimismo, otra especie importante es Dolichospermum circinalis, en donde podemos encontrar organismos enrollados en espirales que pueden variar de entre 1 a 5 vueltas. Las células vegetativas normalmente tienen forma esférica o barril y suelen tener el mismo tamaño que los heterocistos. El aquineto en este caso suele ser ovalado o subcilíndrico, en donde se pueden encontrar extremos cónicos. Entre las variantes de microcistinas más comunes en este género se encuentran la variante leucina-alanina, leucina-arginina, arginina-arginina y dimetilmicrocistina. Entre los organismos no característicos podemos encontrar a la especie Cytonema javanicum, la cual se caracteriza por ser filamentosa, con diferenciación celular y pseudoramificada. Normalmente sus células son más anchas que largas y asimismo sus heterocistos suelen ser de forma esférica. En este caso vamos a encontrar la variedad de microcistina leucina triptófano. Las microcistinas presentes en los ambientes acuáticos logran afectar a una gran variedad de organismos. En el caso de peces y otros vertebrados, el aumento de microcistinas en el medio ambiente puede promover un aumento en el líquido intestinal, ya que no es posible remover el exceso de agua y por ende se ha visto que pierden el balance osmótico corporal. También puede afectar el transporte iónico. Sin embargo, los organismos acuáticos han estado expuestos a las microcistinas, por lo cual tienen mecanismos para bioacumularlas. Este es el caso de los invertebrados acuáticos como el fitoplancton y el fitoplancton, el zooplancton, y es así como ingresan a las redes tróficas al ser ingeridos por crustáceos y algunos moluscos, en los cuales se han encontrado concentraciones de microcistinas en sus estómagos. Hay una parte del suelo de los ecosistemas que es capaz de absorber estas microcistinas, las cuales pueden ser también foco de posterior intoxicación en otros organismos. Sin embargo, también puede llevarse a cabo la biodegradación. En la gráfica de la izquierda podemos ver la concentración de microcistinas en microgramos por gramo de peso seco en diferentes organismos pertenecientes a ecosistemas acuáticos. Otro tema importante es el efecto que tienen las microcistinas en las plantas. Inicialmente se pensó que no tenían efecto ya que carecen del transportador que ingresa la molécula en células animales. Sin embargo, se ha visto que estas sí pueden tomar concentraciones de microcistinas a través de la raíz o incluso a través de las hojas. Esta tendría mecanismos similares a los observados en animales y podría promover la inhibición de las fosfatasas, las cuales están involucradas en diversas funciones celulares. Uno de los efectos estudiados recientemente es que también podría llevar a una inhibición de la germinación o incluso una disminución en el crecimiento del hipocótilo. En la gráfica de la izquierda se observa la tasa de germinación de 4 especies diferentes a diferente concentración de microcistina. La ingesta diaria admisible establecida por la OMS es de 0,04 microgramos y el valor guía en la calidad del agua es de 1 microgramo por litro. Esto para la microcistina del tipo LR, que es una de las más tóxicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que estas concentraciones se basan en un adulto promedio de 60 kilos que consume 2 litros de agua diarios, por lo que estas concentraciones mínimas pues deben variar con respecto al tipo de persona. En este caso hay que tener en cuenta que algunos pacientes pues son más susceptibles, concentraciones mínimas, por ejemplo
los pacientes que presentan enfermedades hepáticas o que son sometidos a diálisis. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso las mediciones se realizan en alimentos o en agua consumida, pero la aspiración de microcistinas también puede producir intoxicaciones y es un factor que muchas veces no se tiene en cuenta. Por último, cabe resaltar las diferentes fuentes de exposición que no son tan convencionales, pero que pueden presentar grandes riesgos. Por ejemplo, las aguas recreacionales que estén contaminadas pues presentan alto riesgo para las personas que realicen deportes acuáticos. Asimismo, los suplementos algales que no tienen un control adecuado y el agua que se utiliza para la hemodiálisis en lugares donde el proceso de filtración del agua pues no es muy bueno. Para la identificación de las microcistinas en el laboratorio se realizan dos tipos de análisis: los bioensayos y los análisis químicos. En los bioensayos tenemos los experimentos con ratones de laboratorio, los cuales son sometidos a una exposición aguda por inyección o administración oral de la toxina, y lo que se hace es observar el nivel de daño hepático causado, como hemorragia en el hígado o daño tisular. Otro bioensayo realizado es la actividad de la fosfatasa, en la cual se mide la actividad de diferentes enzimas que determinan la función hepática. En cuanto a los análisis químicos, se realiza cromatografía líquida de alta eficacia y ELISA como técnicas cuantitativas, y la medición de clorofila A como una técnica indirecta, la cual permite establecer una relación entre la concentración de clorofila A y la concentración de microcistina. El efecto de las microcistinas es variado. En humanos podemos tener a corto plazo debilidad, dolor de estómago, fiebre, náuseas, respiración limitada, vómito e inclusive diarrea. En otras ocasiones, si la exposición es severa, podemos incluso llegar a tener coma, temblores musculares y muerte. En algunos países se ha reportado a las microcistinas incluso como agentes cancerígenos si la exposición es prolongada, asociadas principalmente al cáncer de colon. Uno de los órganos más afectados es el hígado. Esta molécula entra a los hepatocitos gracias a un transportador de ácidos biliares conocido como ATP. Al ingresar a la célula aumentan los niveles de especies reactivas de oxígeno, principalmente porque su efecto es en la mitocondria. En la mitocondria promueve la peroxidación lipídica, dañando la cadena transportadora de electrones, causando la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, cambios en la permeabilidad e incluso disrupción del sistema antioxidante, incluso hasta llevar a la alteración del genoma mitocondrial. Al perder la mitocondria su integridad de membrana, el citocromo, proteína presente en la cadena transportadora de electrones, sale al citoplasma, y esta es una señal para la activación de caspasas y la posterior ruta hacia la apoptosis. Por otro lado, el aumento de estas especies reactivas de oxígeno lleva a la inhibición de las fosfatasas, impidiendo nuevos ciclos de fosforilación. Esto puede tener efectos en la modulación del sistema inmune, en el citoesqueleto general de la célula e incluso en el anclaje de la célula de su respectivo tejido. Esta inhibición de las fosfatasas también es necesario para la regulación de diferentes factores de transcripción, incluido, como se ve en la gráfica, P53. Importante factor en la regulación de la progresión del ciclo celular. En el intestino delgado podemos ver que las células del epitelio intestinal presentan también un transportador de ácidos biliares o ATP, como se observa en la gráfica. Esto genera las mismas rutas observadas en el hígado y por ende apoptosis o daño en la progresión del ciclo celular. En el intestino grueso es conocido como un agente carcinogénico para la progresión del cáncer colorectal. Las microcistinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que puede generar también alteraciones a nivel celular, incluido el estrés oxidativo. A nivel del individuo se pueden ver cambios comportamentales como pérdida de memoria, fatiga, dolor de cabeza, vómito, náuseas e incluso ceguera. El tratamiento en la intoxicación causada por microcistinas depende del nivel de intoxicación. Entonces, si la intoxicación es leve, pues no requiere un tratamiento específico, sino un tratamiento general de reposo y rehidratación o medicamentos para la gastroenteritis, diarrea. Pero si la intoxicación es más grave, posiblemente el paciente puede requerir trasplante de hígado, o si se ha causado cáncer, pues terapia específica como la quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, el mejor tratamiento preventivo es el monitoreo continuo de las aguas. Se puede realizar un monitoreo visual en el que se busca encontrar espuma producida por las cianobacterias o sedimentación en el agua, pero lo más recomendable es un monitoreo continuo cuantitativo para poder establecer el nivel de riesgo y si este es leve, moderado o alto.